hace rato que nos hacían la pregunta de, ¿y la inversión extranjera directa, a mí qué? Pues hay empleo, pero hasta en la inversión bursátil, Alejandro, hay un récord histórico. En la Bolsa Mexicana de Valores subió, alcanzó máximos históricos el día de hoy. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores anotó un nuevo máximo histórico al posicionarse en el nivel de 59,225,49 unidades, superando el máximo anterior alcanzado el 28 de mayo. Pero no solamente eso, usted está viendo en la pantalla el reporte bursátil y cambiario acumulado del 20 de enero al 21 de agosto de este año. Y las bolsas de México, pues están entre las principales del mundo. Entonces, por eso la realidad se encarga de desmentir los pronósticos más tremendistas. Y claro que en México hay muchos problemas. Hay hoy mismo le preguntaban a la presidenta sobre la disminución del envío de remesas de nuestros paisanos a sus familiares en México. ¿Ha habido una disminución? ¿La ha habido? Sí, como consecuencia también de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero, bueno, hay datos verificables de cómo está funcionando la economía, de cómo está contenida la inflación, de cómo otras variables macroeconómicas tienen resultados positivos como la inversión de extranjera directa y la tasa de desempleo que es la menor en la historia. Entonces, todos estos datos evidentemente reprueban, desmienten la visión de catástrofe de sectores tan supuestamente ilustrados como el señor Sheridan y sus jefes como Enrique Krause. La propia cifra de la semana pasada sobre la disminución de la pobreza, pues es un dato, pero no terminan de asimilarlo o quieren manipularlo de manera que no se va a poder, se desacredite o sencillamente ocultarlo. No hay manera. No hay manera. Dice la portada, la nota principal de esta tarde del diario español El País, lo siguiente, en apoyo a lo que acabas de leer de la bolsa. La economía mexicana ha mostrado signos de fortalecimiento durante la primera mitad del año, al reportar una aceleración de 1.2 anual y 0.6 trimestral, motivada por los mejores desempeños de la industria manufacturera y los servicios, y desestimando los pronósticos de una recesión técnica augurada para la primera mitad del año. En medio de un contexto de preocupaciones políticas y comerciales, la inflación también tuvo su avance, aunque todavía parece estar lejos de quedar controlada. Y luego empieza a hablar sobre los datos. Bueno, mira, déjame decirte, porque Banco Base pronostica el 22 de agosto del 2024, es decir, hace exactamente un año, 22 de agosto, dice lo siguiente: la polémica por la reforma al Poder Judicial sigue creciendo. Fíjate nada más cómo todo conecta. Y ahora se estima que podría provocar una recesión en México. Hace un año, 22 de agosto, la nota es de Santiago Vega y pues es de agencia y se publica en la portada. Pero mira, déjame te mando este tuit, porque este tuit es todavía más maravilloso, Álvaro, para que lo veas
Este es exactamente del 22 de agosto, hace exactamente un año de ese tuit que va usted a ver en la pantalla. Hace un año, ¿eh? Un día como hoy, 22 de agosto. A ver si ahorita que lo ponga. Lluvia. Porque es maravilloso. Hijos de la... Ya había pasado la elección presidencial. Bueno, no, pero el riesgo de la catástrofe estaba en desarrollo. De la reforma al Poder Judicial. Claro. ¿Vas? La reforma al Poder Judicial podría tener un impacto sobre México de al menos 1.9% del Producto Interno Bruto por el freno en la llegada de nuevas inversiones y el freno de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras que están en México. A esto se sumaría el efecto dominó sobre otras empresas mexicanas y extranjeras que enfrentarían una menor demanda de sus productos. De acuerdo a la Secretaría de Economía, hay anuncios de nuevas inversiones por 45.664 millones de dólares, de los cuales el 48% son de empresas estadounidenses. El monto de anuncios de nuevas inversiones representa 125% de la inversión extranjera directa total del 2023 y 2.55% del PIB de México del mismo año. Debido a que la reforma del Poder Judicial debilitaría el marco legal mexicano, la Administración de Justicia y la aplicación de las reglas del TEMEC en el país, se pone en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y se inhibirían las nuevas inversiones procedentes de ese país. Al freno de llegada de nuevas inversiones, se sumaría el freno en la reinversión de utilidades, pues 40% provienen de empresas estadounidenses. 22 de marzo de 2024, a las 2 de la tarde con 17 minutos, publicó esto la señora Gabriela Siller Pegasa, la responsable de este banco base, que si fuera una institución seria, la habría despedido sencillamente por escribir tonterías. Dice entonces toda la prensa, Álvaro, ese día. Recupero una nota. Reforma al Poder Judicial provocaría recesión en México. 2 puntos, Gabriela Siller. Y obviamente, Gabriela Siller es la favorita de la agencia española AF. La cita mucho AP, la cita mucho Reforma, la cita casi todos los financieros, me refiero a El Economista, al periódico El Financiero, es la favorita de ellos. IPA tenía una participación, no sé ahora la verdad, porque procuro no intoxicarme con los noticieros de radio, pero tenía una participación permanente en un noticiero que no sé si tiene todavía Carlos Loret en la radio. ¿Ya no? No sé, Carlos Loret. ¿Lo tiene en la radio? ¿Que el programa? Sí. Sí, claro, en W Radio. Bueno, ¿no? Ahí usted la puede escuchar. Yo la oí en una ocasión, yo no tenía ni idea quién era, hace un par de años, 3 años, y dije, ¿qué es esto que estoy oyendo? O sea, ¿de qué se trata? ¿Quién es esta persona? Bueno, después, el 30 de abril del 2025, sale un reporte de Banco Base que dice lo siguiente, Álvaro. Ven a México con alto riesgo de recesión económica. 2 puntos, Banco Base. Es esta señora. 30 de abril, claro, es la dirección de análisis de Banco Base que dirige ella. Esto es ya este año, 30 de abril del 2025. No había llegado la recesión por la reforma judicial, como usted sabe, pero pues bueno, ya viene una recesión económica porque, pues sí, hay un 95% de posibilidades, Álvaro, de recesión. ¿En abril? Sí, señor. Así es. Y luego, José Latina, dice ahora te doy la fecha, dice Felipe Gascón, bueno, fue compañero mío hace 25 años en El Economista, dice en El Financiero, el 5 de marzo, los analistas advirtieron que la aplicación de aranceles generalizados a las exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos ocasionará una recesión en la economía, en
que en caso de prolongarse en el año podría generar una contracción de hasta 4% de la economía. Desafortunadamente, las finanzas públicas no tienen espacio para rescatar a la economía. Y luego empieza Felipe a hacer algunos análisis y cita a alguien, Alfredo Coutinho, director de análisis de Moody's Analytics, que es una especie de Gabriela Siller, Álvaro? Sí. Coutinho. Bueno, dice, en una simulación de su modelo macroeconómico, en el cual se aplica un arancel generalizado del 25%, o sea, hace un modelo, ¿no? A las exportaciones y que se mantienen, se generaría una recesión de la economía del país con una caída del PIB del 0.5% al 1% en el 2025. La proyección considera el efecto adicional compensatorio de una depreciación cambiaria promedio del 10%, pero no pondera medidas de represalia. O sea, nos va a cargar el payaso, es lo que está diciendo para no... Y luego, ¿quién crees tú que es la segunda fuente de la nota de Felipe Gascón? Felipe Gascón, así es. Un ex periodista, un ex compañero. La segunda fuente, ¿quién crees que es? La señora Siller. Gabriela Siller. Pues sí. Con la aplicación de aranceles, la economía podría caer alrededor de 4%, o sea, 0.4, no, perdóname, menos 4%, Álvaro. Ese era el pronóstico. Menos 4% del PIB. Y luego Octavio de la Torre de Concanaco, Servitur, alertó que las repercusiones inmediatas y luego él no hace... Ah, no, sí, también tiene su pronóstico, 4%. Esto entonces estamos hablando del mes de abril. Para el mes de julio cambia esta situación porque el julio es ahora, hace unos días. Y dice, de acuerdo con las perspectivas, México no está en recesión. Pero esto no implica que la economía vaya bien, la economía no va bien. Claro, pues ya habías pronosticado recesión que no llegó. A ver, te voy a pasar la foto porque esto es de verdad, o sea, para guardarlo para siempre. O sea, no les da vergüenza, Álvaro, estar permanentemente pronosticando. O bueno, mira, déjame pasarlo, si tú me lo permites. Lo voy a pasar para que quede, que la gente lo vea, a ver si a alguien le puede dar vergüenza en algún momento. Estas cosas que dicen, porque hay mucha deshonestidad. A ver, ahí lo tengo, ¿eh? Es la señora Silleres, es Banco Base. México no está en recesión, pero fíjate nada más, un año después, Álvaro, como si no pasara nada. No, México no está en recesión. Ah, no, pero eso no implica que nos vaya a ir bien, ¿eh? La economía no está bien. O sea, ¿cómo llamas a eso, Álvaro? Desvergüenza. Hijo, mano. Desvergüenza. Y si se lo pasamos es para que usted efectivamente sepa qué tipo de personaje es esta señora, por si se lo llega a encontrar, porque le entrevistan en todas partes. Todas partes. En todas partes. Es una voz muy autorizada para, pues, la derecha periodística. La entrevistan en radio, en televisión y en medios escritos y digitales. Entonces, ubíquenla. Es sencillamente una mujer que se dice experta y le falla en todas. Luego les voy a decir a ustedes, nos hablamos Álvaro y yo, o nos vemos aquí, o en la noche planeamos el día siguiente y pensamos, ¿a quién le preguntamos sobre temas de seguridad? ¡Híjole! La respuesta es siempre, ¿con quién podemos ver estos temas? Las fuentes que eran fuentes, pues, que uno respetaba, completamente contaminadas por el odio.
son Crespo, José Antonio Crespo. ¿A quién le pregunta sobre economía? Que no tenga ese sesgo, que no aborrezca a López Obrador, que no aborrezca a Claudia Sheinbaum. A que no aborrezca a México. Que no aborrezca al final a México, porque esta mujer... Y que tenga un compromiso con la información, con los datos, no con las elucubraciones y resentimientos, amarguras. No, con base en la información. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos, Es que, Álvaro? ¿Quién? ¿A quién entrevistamos que nos pueda hablar de la estrategia de seguridad, que nos pueda hablar de, sin mentir, pues, sin mentirle a la gente, sin estar vendiendo esto? Imagínense ustedes, esto se transmite día y noche por televisión. Esto que le acabamos de dar a ustedes, día y noche, es exasperante, de verdad. Es la mentira como discurso, Álvaro, permanente, como permanente, vida. como vida. Porque viven en la mentira. Uno encuentra de verdad a personas. Ahorita no sé por qué a Rubén Aguilar, el vocero de Vicente Fox, a quien yo conozco hace más de 30 años y le tengo un aprecio personal, pero ves lo que escribe y dices, híjole, es que esto ya no es serio. Y ves a Joaquín López Dóriga, a José Antonio Crespo, no es broma. El INE del Bienestar dio carpetazo al caso de Pío López Obrador, dice Joaquín López Dóriga. No da ni la nota, pues pregúntenle al INE, a los consejeras y consejeros del PRIAN. Ayer lo del tribunal, no, es que ya el tribunal está cooptado. Bueno, ¿quién puso a esos magistrados? El PRIAN. Entonces ve uno las cuentas, dices, es un compromiso radical con la mentira. Es la opción preferencial y más bien radical por la mentira. Carajo, pues ¿cómo invita uno para tratar de efectivamente de ponderar la economía? ¿Cómo puede uno invitar a personas como Gabriela Siller o Siller, como usted le diga? No hay manera. Un experto en materia electoral, bueno, los analistas en materia de elecciones, todos del grupo de los que perdieron justamente sus privilegios ahí. Entonces, también está canijo. Está canijo. Un intelectual que pondere lo que está pasando en el país. Krause y sus achichincles como... ¿cómo se llama el individuo? Híjole, no me acuerdo, pero... A ver, Sheridan. Ese. Guillermo Sheridan. Por eso son la intrascendencia, Álvaro. Por eso son tremendamente deshonestos. O sea, eran los intelectuales que yo lo he contado, te lo contaba. A mí me decía Julio Scherer García, el fundador de Proceso. Me decía, don Álvaro, acérquese a los intelectuales, hable con los intelectuales. Dije, no, don Julio, no, son muy deshonestos. No, perdóneme, yo no, prefiero mantener distancia. Pues sí, mentirosos, resentidos, en el negocio. Entonces, pues sí, mejor uno trata de estudiar, de analizar y con base en el criterio que uno tiene, con base en el análisis que uno hace, pues se lo comparte a usted sin contaminarse de la amargura, del odio y el resentimiento que anidan en estos que perdieron muchos privilegios. Entonces, híjole,
personas que uno pensaría son o solían ser sensatas, en realidad nunca lo fueron. Muy deshonestas intelectualmente. Krause. Y lo digo porque a mí me consta, ¿no? Todavía Julio Scherer me dijo, hable con Krause. Le dije, no, don Julio, porque él intentó censurar mi libro, el del 2007, el del PAN, el engaño, prédica y práctica del PAN. Todavía fue a hablar, dije, está bien, don Julio, para hacer una entrevista sobre el 2010, el centenario de la Revolución, el bicentenario de la Independencia, con base en lo que decía Daniel Cosío Villegas en la crisis de México. Le dije, eso no va a salir bien. No salió bien. ¿Por qué? Por la deshonestidad de Krause. Entonces, ¿para qué pierde uno el tiempo? ¿Para qué lo hace uno perder el tiempo a él y para qué le quita uno el tiempo a uno? Es de veras tremendo y hoy que hace falta tanto pensamiento crítico o pensamiento para que el país efectivamente avance mejor en términos de ideas, no. Anclados en la mentira, en el odio, en el resentimiento, en la deshonestidad. Y todo lo que no sea ellos lo descalifican. No hay ni siquiera sentido crítico. O sea, cree, por ejemplo, esto que tuitea este señor. Sheridan, exacto. Sí, él cree que nos vamos a desdecir o que algo que dijimos de la ministra Esquivel lo vamos a negar ahorita o que, o sea, ¿tú crees? Es que están acostumbrados a eso, Álvaro. Sí. A ese tipo de deshonestidad, a esos, o sea, en ese ambiente se han movido, en ese caldo de deshonestos es que han navegado, pues claro, esperan que uno se desdiga. ¿Usted cree que nos vamos a desdecir? ¿De qué? ¿Y por qué? O vamos a decir, ay, nos están criticando, híjole. Ay, qué miedo. Hombre, critíquenos lo que quieran. Sí. Como el Raúl Trejo del Arbre que publicó algo sin ni siquiera mencionarnos. Y ya a la hora de un intercambio, huyen. Sí, porque es deshonesto, porque, mira, como si a uno lo intimidara alguno que dice algo en López Dóriga, que es la misma calaña. Ahora, la otra parte es Héctor Irigoyen, lo que menciona aquí. Otro analista económico. No, aquí en nuestro propio chat dice, pero tienen que surgir nuevos intelectuales jóvenes y humanistas, dice Héctor Irigoyen. Y en el fondo, ese es el tema. Sí, ¿cómo? O sea, deben venir un nuevo pensamiento crítico que no se deje arrastrar por toda la cantidad de ideas con el peso del cemento con el que han tapiado las universidades, con el que han tapiado la academia. Le metieron chorros de cemento las ideas estas de Krause y para referirse a las cabezas de los grupos, pues, de los Aguilares Camines y demás, llegaron a las universidades con chorros de cemento y tapiaron las universidades, las llenaron los cuartos, cada salón de ese cemento que sigue ahí. Y entonces es muy complicado el pensamiento crítico porque se tiene que abrir paso en el cemento. Pues tiene que abrirse paso y se va a abrir paso. Porque no puede durar para siempre. La idea simplemente de que el día de hoy haya terminado la corte 30 años después de que Zedillo, esta corte neoliberal, al servicio de los poderes de facto. O sea, la presidenta de la corte de escándalo en escándalo, Álvaro, es una maravilla. Es un cerrojo tremendamente justo para esa corte. Qué bueno que fue alguien como Norma Piña la que termina con esa corte, que va de escándalo en escándalo. El siguiente escándalo es peor que el anterior. Un día mandándole en ese momento al presidente del Senado, ¿qué era Armenta en ese momento?
era el el presidente Senado. del Senado, Claro. mandándole mensajitos en la madrugada amenazantes. Otro día dándole la espalda al presidente. El otro día tramando con otros la destitución del presidente López Obrador. En otro día tratando de anular una reforma. En otro día anulando una reforma. Varias reformas. La eléctrica. La misma reforma judicial. El primer, recuerde usted, plan B era el del presidente López Obrador. O sea, qué bueno, Álvaro, que se atrevió a tanto. Norma Piña, que fue de escándalo en escándalo, porque esa corte merecía alguien así en el cerrojo. Alguien así. Sin costuras. Simplemente que se le notara todo lo que estaba haciendo burdo, imprudente. Pues sí. Qué bueno.